El equipo, bueno, ya vieron que vamos a trabajar con dos fluidos, ¿verdad? Con agua y con gas. Bien, lo que hacemos entonces es colocar en contracorriente, en este lecho empacado, agua y gas, con unos flujos determinados, y luego ver cuándo la torre se ilumina. Eso es todo lo que vamos a hacer aquí, como práctica. Ahora, para llegar allá necesitamos hacer bastantes cosas. Primero seguir la línea del flujo para saber cuál es el recorrido de cada fluido. Entonces, la línea de flujo simplemente se quiere traer la salida de cada fluido. En este caso, siempre vamos a tener esta conformación: un tanque de alimentación, la bomba, que es una bomba centrífuga, y en la descarga de la bomba vamos a tener esta distribución de agua. Una que es la que entra al tipo y la otra que es la que se devuelve al tanque de alimentación. Eso se llama un reciclo o un alivio de la bomba. La idea es de que si yo no tengo esto, ¿sí? Yo enciendo la bomba y tengo esta cerrada, la bomba está congelada. Entonces se me va a dañar el motor de la bomba en algún momento. Y para poder trabajar como sin que la bomba sufra, entonces le colocamos este alivio de la bomba para que esto va a tener una abertura determinada. Estamos muy abiertos en eso, ¿no? Siempre le da una abertura de manera tal de que la presión que está pasando por esta tubería me permite realizar el proceso dentro del equipo. ¿Bien? Y el resto pues se está devolviendo al tanque para que la bomba se mantenga en funcionamiento sin estar sobreutilizada. Bueno, si seguimos la línea, este modelo vamos a mirarlo por acá. Por eso le comencé con esta porque es la que es un poquito más larguita. Bien, vemos que seguir la línea de flujo es seguir el recorrido solamente. Entonces yo veo que si activo o abro esta válvula, el agua va a venir por acá, va a llegar a este punto donde se va a dividir. Una parte se va a ir por este lado del equipo y la otra parte se va a ir por acá donde está este equipo que es un rotámetro de líquido, este que está acá. Por el otro lado vemos que pareciera estar conectado, pero no, tiene una manguera que viene a traer la tubería a la parte superior, igual el rotámetro viene a la tubería a la parte superior y llega a este punto donde se vuelve a unir. ¿Bien? Aquí se une, vuelve a subir y se vuelve a dividir. ¿Qué hacemos todo eso? Si lo saco directo ya, ¿verdad? No. Lo que pasa es que esto que tenemos acá, entre este punto y este punto, es lo que llamamos una conexión en paralelo de la tubería del equipo. ¿Sí? Lo que llamamos un bypass. Por el rotámetro siempre va a pasar la misma cantidad para activar las diferentes alturas del rotámetro, toda la conexión que tiene. Pero por la otra tubería va a pasar un excedente de líquido que es el que me va a permitir cumplir con los requerimientos del equipo. Siento que de una forma un poco más ilustrativa. Si yo necesito, para hacer mi proceso aquí en la columna, necesito, por decir algo, 50 litros por minuto, ¿verdad? Eso es lo que yo requiero para trabajar. Pero cuando yo trabajo con el rotámetro solo, en una sola línea, el máximo que me da cuando él está en 15 son 20 litros por minuto. Entonces me están faltando todavía 30 litros, ¿verdad? Para yo cumplir con el requerimiento del equipo. Si no tengo otro rotámetro, sino es el único rotámetro que tengo para trabajar, lo solventamos haciendo esto, colocando un bypass. Entonces, la tubería llega, se divide, se vuelve a unir y lo que sale acá arriba, por supuesto, es un caudal mayor. Pero me permite tener una referencia con el rotámetro. El rotámetro es el que me da la referencia del caudal que está, el flujo que está pasando al equipo. Bien. Si yo le coloco esta tubería, pero esta tubería es muy delgada, ¿no? Hago mi bypass con esa tubería muy delgada y vuelvo a hacer mi calibración del rotámetro y veo que cuando llego a 15 me llegó a 35 litros por minuto, todavía no cumplo con el requerimiento, ¿verdad? Tengo que ayudarlo a que aumente el flujo. Lo que hago es cambiar esta tubería y ponerla un poquito más gruesa. Pongo esa tubería más gruesa, entonces ya cuando vaya a hacer la calibración nueva del rotámetro, probablemente cuando lo llegue a 15 de altura del rotámetro, que es la máxima que tiene, él me va a dar 80 litros por minuto. Ya ahí abarqué la necesidad. ¿Qué hago? Irle dando, colocando diferentes alturas y ver dónde me dio los 50. Y a esa altura es que voy a trabajar. Bien, para eso se hace el bypass. Bien, bueno, entonces, una vez que ya sabemos para qué el bypass, vemos que llega esta tubería y se me divide a ambos lados. Esto es una válvula y esto es una válvula, son válvulas de asiento, de tipo de vidrio para que ustedes puedan ver lo que está ocurriendo por dentro del equipo.
Y ahí fácilmente ustedes ven el vástago de la válvula cuando abre y cuando cierra. Igual que con estas también. Entonces, si seguimos esta línea, vemos que pasa por la parte superior del equipo, llega y alimenta a esta columna una especie de regadera. Acá arriba hay una regadera, ¿sí? Que es un distribuidor de líquido para que caiga de forma sobre los impactos. Estos son anillos Ratchet del cabello. Luego llega al fondo de la columna donde se consigue esta válvula. Si esta válvula está cerrada, por supuesto se me va a llenar toda la columna de agua. Se me va a empezar a caer. Entonces esta válvula se abre. Al abrir esta válvula, el recorrido del líquido sigue esta dirección. Viene acá, bueno, la luz está cerrada, si no se me bota el piso. Sigue esta dirección, viene a esto que se llama un sifón invertido y luego se devuelve al tanque. Es decir, que se recorre todo el líquido otra vez al tanque. Todo lo que salió por aquí regresa por aquí. Puede pasar por aquí. Si sigo la otra línea no es igual. Si cierro esta y abro esta, el fluido va a entrar a la otra columna y va a hacer el mismo recorrido. Ahora va a llegar a la válvula que está en la parte inferior. Luego, si la abro, va a pasar por el mismo recorrido y por aquí se va a volver al tanque. Esa es la línea de flujo de líquido. Entrada y salida de líquido para ambas columnas. Bien. Para que así sería solamente la calidad. Ahorita vemos cómo calibrar, ¿verdad? Ahora vamos con la del gas. El gas, esta tubería azul, ¿verdad? Este pasa por allá, luego llega aquí. Aquí hay una purga. No sé si ustedes los que llegaron de primero escucharon que sonaba un escándalo de vez en cuando. Grandísimo, ¿sí? Bueno, era que estamos purgando esta línea para sacar la humedad del aire que condensa dentro de la tubería. Para eliminarla, entonces purgamos por acá. Pero esto lo hacemos al comienzo y al final. No se hace todo el tiempo. Bien, si seguimos esta línea, que es la que me interesa, vemos que la válvula me conduce el fluido hasta la entrada de un rotámetro. Este es un rotámetro. Este rotámetro de líquido, rotámetro de gases. El rotámetro de gas entonces tiene un flotador diferente a este que ahorita vamos a ver por la parte de frente. Llega aquí, agarra esta tubería, la manguera, luego se conecta con la tubería, aumenta aquí el diámetro de la tubería, todo ese recorrido, viene para acá, se reduce nuevamente y se conecta con la tubería de vidrio que va a alimentar aquí, dice que va a alimentar cada uno de los lechos. Bien, tengo una válvula y tengo una válvula. Al igual que esta, me sirve para controlar la entrada de fluido a cada uno de los lechos. ¿Sí? Si yo voy a trabajar con esta, pues obviamente con esta columna abro esta, si yo voy a trabajar con esta columna abro esta y la otra debe estar cerrada. Bien, una vez que el fluido pasa por la tubería, se alimenta por, no sé, vamos a suponer abrimos esto, viene para acá. Entró acá, este distribuidor de gas, ven acá, tiene los huecos para la parte de abajo, no los tiene para arriba, así. Y el objetivo de tenerlo así es para evitar que el agua que cae se meta por la tubería del gas. Que cae por la parte de arriba y chorrea, no se mete por la tubería del gas. Bien, el gas entonces entra, se abre esta cámara que está aquí abajo y empieza a subir por los empaques. Una vez que llega a la parte superior, sale por esa tubería que está allí hasta esta botella grandota que es un separador de ciclón líquido gas. Separador de ciclón líquido gas. Si ven la conformación, vean que la tubería de alimentación del equipo está a un lado, o sea, está de forma tangencial, para que cuando el aire entre forme el remolino y por diferencia de densidades, el más denso se va a ir para abajo y el menos denso se va a ir para arriba, el separador. Bien, eso es lo que tenemos allá, tenemos un igualito. Bien, y luego el excedente pues se va a la atmósfera por la parte superior y el agua caería por aquí cuando se inunda. Antes de inundarse, todo el aire va a salir por la parte superior. Y ahí tendríamos entonces el recorrido del gas. Sería el recorrido del gas. Entonces ya tenemos las líneas de flujo de ambos fluidos, tanto del gas como del líquido. Bien, lo primero que hacemos en este equipo es calibrar los rotámetros. Ya dijimos para qué calibramos el rotámetro, ¿verdad? Porque es necesario conocer el proceso. Bien. El rotámetro de líquidos tiene un flotador férico de metal y se mide con la mitad de la esferita. Mientras que el rotámetro de gases tiene un flotador que tiene esta forma.
y se mide con la parte de la base del cabezote que tiene. La parte de arriba con esta parte es que se mide, no se mide ni con la parte inferior ni con la parte superior, sino con la parte del medio. O sea, con esta que está marcando aquí el 0, con esa es que se mide. Entonces, si yo quiero marcar 10, pues llevo la altura y la dejo ahí en 10. Si quiero 20, lo subo y lo dejo ahí en 20. ¿Ven? Esa es la forma de leer con este flotador del rotámetro de gas. Ahora bien, ya teniendo las líneas de flujo, sabiendo cuáles son las válvulas involucradas en el proceso, vamos a empezar a calibrar los rotámetros. Para calibrar el rotámetro de líquido, entonces abrimos en el rotámetro de líquidos no debo mojar los lechos, porque para la experiencia que vamos a realizar, los lechos tienen que estar secos cuando trabaje con el gas, porque necesito tomar unas caídas de presión del lecho seco. Entonces, cuando yo voy a calibrar el rotámetro de líquidos, no puedo mojar el lecho. Para eso está esta otra tubería, que no se la mostré, pero ya la ven. Vean esta manguera hacia arriba. Vean que tiene una válvula por aquí. ¿Sí? Ahí está la válvula y está conectada con la tubería de arriba. Es decir, que cuando yo voy a calibrar el rotámetro de líquidos, cierro las dos válvulas que me alimentan los lechos y abro esa válvula. Bien, una vez que me aseguro que esa está abierta, porque ya abrí la descarga, entonces sí abro la alimentación. Enciendo la bomba, que es el switch que está ya pegado a la pared. Esto tiene que estar suficiente nivel de agua. Esto va a estar en una abertura que ustedes no la van a mover, nosotros ya la dejamos lista solamente para que trabaje. Encienden la bomba y abren la válvula. Colocan la altura 1 del rotámetro. Esperan que el equipo estabilice, porque él va a quedar con una cantidad de burbujas de aire internamente, entonces hay que esperar que se purguen todas esas burbujas antes de medir. Una vez que ya todas las burbujas salen, con una jarra, con un envase graduado y un cronómetro, yo voy a medir volumen y tiempo para calcular el caudal, ¿verdad? Volumen versus tiempo. Entonces, tendría que traer, si la profe le dijo, tiene que traer sus tablitas hechas con lo que van a calcular, ¿verdad? Esa sería la tablita que tiene H, B y T, ¿verdad? Que sería H la altura, el volumen y el tiempo. Ok, entonces, coloco la altura 1, me vengo acá, espero que se estabilice, empiece a salir y coloco la jarra y mido por lo menos 15 segundos. Vamos a tomarlo en tiempo, porque el profesor Montoya decía que con tiempo es más preciso que con volumen. Entonces dejamos fijo al tiempo, 15 segundos. Lo que recolecté en esos 15 segundos es lo que el volumen que recolecté es con lo que voy a calcular el caudal. Luego aumento la altura a 2, poniendo esta válvula, espero que estabilice y vuelvo a hacer lo mismo. Luego a altura 3, a altura 4, a altura 12 más o menos hacemos esto. No llegamos al 15, llegamos como al 12. Suficientes puntos para hacer su curva de calibración, ¿verdad? Para tener su curva de calibración de líquido. Ok, una vez que termino ese, comienzo con el del gas. Entonces, el del gas ya sabemos que viene por acá. Y para poder comenzar a trabajar, tengo que asegurarme que una de estas válvulas que están aquí atrás, bien sea esa o bien sea esta, tiene que estar abierta. Para evitar que, si las dos están cerradas, ¿qué va a ocurrir? Que se va a represar todo el aire dentro de la tubería y va a generar mucha presión y algo va a explotar por allí. Bien, entonces por eso, y ahorita les voy a decir que es lo que va a explotar primero. Entonces, siempre nos aseguramos que una esté abierta antes de abrir esta válvula. Ok. Como para calibrar el rotámetro de gas necesito una variable diferente que para el de líquido, voy a necesitar el flujo de gas que está entrando al equipo, ¿verdad? Y como no tengo otra forma de medirla en este caso, hemos colocado acá una placa de orificio. Ustedes quieran pueden tocar aquí en esta tubería, por eso esta tubería, ustedes nos dieron cuenta que aquí estaba finita y aquí allá volvía a estar finita, ¿verdad? Aquí salía de una pulgada, allá volvía a estar en una pulgada. Entonces, ¿por qué no conectarlo directo del compresor, del rotámetro? Porque necesitaba un sitio donde medir el flujo de gas. Entonces, el flujo de gas lo vamos a medir con esta placa de orificio que está colocada en esta tubería y que tiene en la parte anterior una toma manométrica y en la parte de salida otra toma manométrica, ¿sí? Esas tomas manométricas están conectadas con este manómetro de mercurio. Ahora ya saben qué es lo que sale primero disparado si dejamos la válvula cerrada, ¿verdad? Entonces, este manómetro, si usted sigue estas dos ramas, las dos ramas de este manómetro, va a ver que las dos tienen manguera, ¿verdad? Es decir, que me están midiendo diferentes puntos. Si yo sigo las mangueras,
voy a ver que una está conectada aquí y la otra está conectada aquí. Por lo tanto, este manómetro me va a dar un diferencial de presión de la placa de orificio, del tapé de la placa de orificio. Si sigo este otro manómetro, veo que tiene manguerita por un lado y el otro lado está abierto al ambiente, a la atmósfera. Entonces, si está abierta al ambiente es porque estoy midiendo un sitio puntual, un solo sitio. Y si sigo la manguerita esta, veo que llega hasta acá, la salida. Es decir, que la diferencia, lo que se mueve este manómetro me va a registrar la caída de presión en la salida de la placa de orificio. Bien, entonces, con esto, o sea, cada vez que colocamos una altura en el rotámetro de gases, el manómetro me va a registrar una caída. Cada uno me va a registrar una caída. Cuando llegue al máximo, que lo teníamos por aquí en 50, pues va a dar una caída grande. Este de hecho no es una caída muy grande porque si se dan cuenta, esto está a la salida de la placa de orificio, por lo tanto, ya lo que tengo ahí es mucha velocidad, no tengo mucha presión. La presión se queda aquí antes de la placa de orificio porque estoy reduciendo de 2 pulgadas a 1 pulgada, creo que es, o 3/4 de pulgada, por ahí está. Existe una carpeta de datos aquí en el laboratorio, ustedes las tienen ya por internet, de todos los detalles de cada equipo, de lo que vamos a utilizar. Eso está ahí en la carpeta. Ok. Entonces, una vez que calibramos, medimos la máxima altura, calibramos el rotámetro, tenemos los datos que serían el diámetro de la tubería, el diámetro de la placa, las caídas de presión y la temperatura del gas. Con eso ustedes pueden calcular el flujo básico del gas que está entrando al equipo en determinado momento. Una vez que ya calibramos ambos rotámetros, entonces comenzamos a hacer lo que les había dicho anteriormente, que es la caída de presión de los lechos secos. Esa es una referencia que la vamos a tener también allá cuando hagamos lecho fluidizado con una columna que no tiene empaque. Es más o menos el equivalente. Cuando yo hago la caída de presión del lecho seco acá, es equivalente a cuando hago la caída de presión de la columna o del lecho vacío allá en el lecho fluidizado. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no tengo más nada que me impide el paso del gas dentro de los lechos, lo único que me va a generar caída de presión es el empaque, ¿verdad? Si yo no tengo empaque, no hay caída de presión. Vean estos manómetros que tenemos acá, la rama de este manómetro. Vean a dónde llegan. ¿Sí la ven a dónde llegan? Cada rama, miren, independiente, sea este o sea este, vean dónde llega cada rama del manómetro. Vean que tiene una manguera, ¿verdad? Síganlo para arriba. Líneas de flujo. ¿Sí vieron dónde llegan? ¿Dónde llega esta rama y dónde llega esta rama? Una llega a la parte superior y la otra llega a la parte inferior del lecho, ¿verdad? Entonces, este manómetro me está dando el tapé del lecho, ¿verdad? Por eso le digo, o sea, si él me ha registrado la caída de presión en este punto y en aquel punto. Si yo no tengo nada aquí adentro, él no me va a mostrar nada, porque nada me está creando resistencia para que el aire entre y salga. Lo que me va a mostrar una caída de presión es precisamente lo del empaque. Si ustedes ven, ambas columnas son idénticas en todo, en tamaño, en diámetro, en conexiones, todo idéntico, ¿verdad? Pero los empaques no son iguales, o sí son iguales. ¿Qué diferencia le ven a los empaques? ¿No le ven diferencia a los empaques? No, cambiarme los lentes. ¿Ah? Hay que cambiarme los lentes. No veo. Este es más grande y este es más pequeño. Por lo tanto, la porosidad es diferente. Y por lo tanto, las caídas de presión son diferentes. ¿Bien? Entonces, para la gráfica con la caída de presión del lecho seco es para eso, para tener esa referencia como es la caída de acuerdo a los empaques y cuál es la caída de este de acuerdo al tamaño de los empaques. Una vez que tenemos esas dos medidas hechas, comenzamos la práctica. Ahora sí comenzamos la práctica. Entonces, ¿qué hacemos? Al tener ya esta referencia, recuerden que cuando tienen la calibración del rotámetro de gas, tiene que ser su turno igualito, ¿no? Tienen que reportarlo.
Cuando vamos a comenzar la práctica, la profe les indicará alturas del rotámetro del líquido para que consigan los puntos de inundación. No le voy a decir más nada, eso es todo lo que le voy a decir. Entonces, para efecto de trabajo, ¿qué hago? Escojo cualquiera de las dos columnas para comenzar. Entonces, supongamos que comencé con esta, porque la veo más fácil. Entonces, abro la válvula de arriba que me alimenta el agua para acá, ¿verdad? Y abro la válvula del gas que me alimenta el gas para acá. Y todo lo demás lo dejo cerrado, porque voy a trabajar con eso. Si la profe le dice inúndeme la torre con una altura 3, una altura 5 y una altura 7, eso es lo que ya digo, es caudal, así de altura. Usted ya sabe cuáles son los caudales porque usted calibró el rotámetro. Entonces colocamos la altura 3. Encendí la bomba, abrí la válvula, coloqué esto en 3, el líquido empezó a entrar a la columna, empezó a llenarse aquí. Al tener esta válvula cerrada se me va a llenar demasiado, ¿verdad? Sin embargo, nosotros siempre dejamos aquí lo que llamamos un colchón hidráulico, un colchón de agua, ¿para qué? Para impedir que el aire se me venga para acá y se vea obligado a subir. Entonces, eso lo controlamos con esta válvula. ¿Sí? Yo la abro o la cierro para mantener esa altura dentro del lecho. Y una vez que ya lo logro, entonces comienzo a meter el gas. Abro el gas y digo mi altura 10. Y tomo mi caída de presión. Luego abro, por ejemplo, la altura 15. Tomo mi caída de presión. Lo abro, tomo mi altura 20. ¿Qué va a pasar acá? Que a medida de que el aire va siendo más fuerte dentro de la columna, la presión para desalojarlo va a ser mayor. Por lo tanto, el colchón de agua se va a bajar. Y debo jugar con esta válvula, cerrándola o abriéndola. Si la cierro mucho, se me va a llenar. Si la abro mucho, se me va a vaciar. Entonces tengo que estar jugando con ella para tratar de mantener ese colchón estable. Bueno, seguimos con el otro, por eso que son 3 en el grupo, ¿no? Seguimos jugando con esta, abrí y le metí 25 y veo la caída de presión. 27, 30, y seguí controlando todo aquello, pero solamente veo la caída de presión, pero no veo más nada. Por ejemplo, con esa altura 3, llegó a 45 y yo veo que hay una caída grande de presión. Y veo arriba que empieza como a salpicar el agua. Ahí puede ser que ya conseguí el punto de inundación o estoy en el punto de cambio. Eso no lo sabemos hasta que lo grafique. Pero me da la idea física de que algo ya se está cumpliendo ahí dentro de la columna. Si yo abro un poquito más el flujo de gas, supongo que lo llevo a 47, ¿qué voy a observar? Que arriba empieza un burbujeo fuerte y empieza el agua a salirse por el separador del ciclón. Eso me indica que ya la columna se inundó. Bien, terminé mi primera experiencia. Tomé todos mis datos y registré. No digo que ese fue el punto de inundación, sino que ya con esa altura se inundó la torre. Cierro el gas. Ahora abro esta válvula y llevo a la altura 5. Bien. En la altura 5 vuelvo a hacer el mismo jueguito, voy a empezar a abrir, controlar el colchón, igual empezar a ver hasta dónde se inunda. Bien. Contando el efecto de la porosidad, ¿con cuál de las dos alturas de agua se inundaría más rápido? Contando el efecto de la porosidad. Si los espacios son más grandes, hay más libertad para que pase el agua y pase el gas. Si el espacio es más reducido, hay menos posibilidad de que ambos pasen, por lo tanto se generan las presiones más grandes, el arrastre es más violento. Bien, entonces, eso es lo que me ha reflejado allí. Si yo tengo la altura 3 y la altura 5, ¿en cuál de las dos necesito menos gas para que se me inunde? Viendo el efecto de la porosidad. Ese es el fenómeno físico, ¿no? Porque el cálculo es la profe se encarga de eso. Pero esto es solamente el fenómeno físico, de lo que está ocurriendo allá adentro. Bien. Se inundaría más rápido con la altura 5. ¿Por qué? Porque tengo un caudal más grande, la porosidad se redujo y no tengo espacio para que pase el gas. Bien, ok, eso lo tiene que refrescar, sí. Tiene que tenerlo bien fresco. Ok, luego termino, agarro la altura 7 y vuelvo a repetir lo mismo hasta que conseguí el punto de inundación. Terminé esta columna, cierro ambas válvulas, tanto de gas como del agua, y me voy para la otra. Y hago lo mismo, ¿verdad? Vuelvo a colocar la altura 3, pero que se inunde la altura 5, voy a hacer lo mismo. Bien. Si esta tiene mayor porosidad que esta, ¿verdad? Porque los empaques son más grandes. Y yo asumo de que esta, cuando tenía la altura 3,
Se me inundó 47, ¿verdad? Que dijimos, ¿no? En el ejemplo que le estoy dando. Esperaría que este se inunde en cuánto? De esta altura. ¿Por encima o por debajo? Por encima, ¿no? Si en esta tengo más porosidad, necesito mayor cantidad de gas o menor cantidad de gas. Con la misma cantidad de agua. Mayor cantidad de gas. Mayor cantidad de gas, por lo tanto se me inundaría como el 50, 52 por ahí. Bien, eso vayanlo digiriendo bastante, que vengan para la práctica. La profe se lo va a recordar. Bien, una vez que hago esa experiencia con ambos lechos, terminamos la práctica. ¿Sí? Okay. 2:30, 1/4 para las 3 por ahí. Bien, esa es toda la práctica del lecho de empacado. Léanselo bien, vean las gráficas cómo dan, vean cuál es el efecto de esa porosidad, porque es importante que lo tengan claro para que no vayamos a hacer un desastre aquí con el equipo.